Eso nos habla de que hoy el Señor nos va a pasar un escáner y nos va a chequear y nos va a evaluar un poco. No tenga temor de pasar por ese escáner del Señor, que cuando Él nos pasa por su escáner es para bendición y para edificación nuestra. Amén. Dígase usted mismo, soy responsable. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos personas responsables? Algo que caracteriza y que debe caracterizarnos como cristianos es el ser responsables, ¿verdad? Ahora, ¿de qué somos responsables? Somos responsables de grandes cosas. Hoy vamos a preguntarnos y vamos a permitir que el Señor nos conteste de qué somos responsables. ¿De qué somos responsables? Vamos a ir a Proverbios 4:23. Lo voy a leer en varias versiones. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, dándole gracias al Señor por esta palabra que Él nos va a hablar en esta mañana. Amén. Y allí, mientras está orando, pídele al Señor y pídele al Espíritu Santo que está aquí, que nos hable. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, diciéndote, aquí estamos, Dios. Dispuesto está nuestro corazón, dispuestos están nuestros pensamientos, dispuesta está todo nuestro cuerpo, alma, mente y espíritu para que tú hables a cada uno de nosotros como tú desees hacerlo, Señor. A ti damos gracias en esta mañana porque tú nos trajiste a este lugar con propósito. Gracias porque tú nos vas a hablar en esta mañana, Señor, y yo dispongo mi corazón para que tú, Señor, hables en mi corazón y hables conforme tú lo has establecido. Yo, Señor, me comprometo a recibir tu palabra, a ponerla por obra y a permitir, Señor, que los cambios que tenga que hacer en mi vida, tú los hagas, tú me ayudes y, Señor, que yo sea una persona esforzada y valiente para hacer los cambios que tú quieres que hagamos. Señor, damos gracias en esta mañana por tu presencia en este lugar. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Volvemos entonces al libro de Proverbios 4:23. Lo vamos a leer todos al tiempo. A la 1, a las 2 y a las 3. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo voy a leer también en la versión Dios habla hoy. Dice: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Miren la importancia que tiene. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. La palabra guardar es muy importante. En hebreo significa vigilar. Es el verbo natzar. Natzar. Vamos a hablar mucho de esta palabra hoy. Natzar, que significa custodiar, vigilar, guardar. Esta palabra natzar en el Antiguo Testamento aparece más o menos unas 60 veces
Y en el Nuevo Testamento aparece más de 100 veces. Es una recomendación que el Señor nos da a ti y a mí de guardar. Dígale a la persona que tiene a su lado, guardar. Guardar. Y ahora dígale la palabra natsar. Natsar significa guardar en hebreo. Natsar se usa con la idea de guardar o custodiar. En la palabra lo vamos a ver en cuatro representaciones que tiene ese guardar. La primera parte dice guardar algo como una viña. Guardar algo como una viña. ¿Qué es una viña? Es un terreno, ¿verdad? Es un terreno donde se puede cultivar, ¿sí? Pero es un terreno donde tú decides qué vas a cultivar en ese terreno. Tú y yo decidimos qué vamos a cultivar en nuestro corazón. Tú y yo tomamos la decisión que permitimos que se cultive en esa viña. Isaías 27:3 dice, yo Jehová la guardo. ¿Cuándo? Cada momento. Dice, la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. ¿Eso de qué nos habla? De que el Señor ha determinado guardar tu corazón y mi corazón. Y dice que Él la guarda de noche y de día. Pero también dice que Él entonces la riega. Dice, la regaré. Y dice también, ¿para qué? Para que nadie la dañe. O sea que nadie tendría la autoridad de dañar mi corazón si yo no lo permito. Pero allí yo soy responsable también de cómo yo permito que otras personas planten en mi corazón y que a su vez yo plante en el corazón de otras personas cosas que quizá Dios no ha plantado, ni Dios me ha llamado a plantarlas. El Señor tiene cuidado de ti y de mí. ¿Por qué? Porque somos su bien más preciado. ¿Sabías que tú eres el bien más preciado de Dios? Y así como somos ese bien más preciado de Dios, Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos algún bien material que nos ha sido entregado? Levanten la mano, ¿cuántos tenemos un bien material que nos ha sido entregado? Muy bien. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos un bien material que queremos mucho? Todos tenemos algún bien material que queremos mucho. Y con ese bien material, ¿qué hacemos? Lo guardamos. Posiblemente lo colocamos en un lugar que para nosotros es seguro. Posiblemente ese bien material no lo dejamos expuesto en cualquier parte, sino que tenemos sumo cuidado con ese bien que es importante para nosotros y que nosotros le hemos dado también una importancia. ¿Por qué? Porque quizá tiene una importancia emocional, porque quizá ese bien se lo entregó primero mi abuelita a su hija, luego mi mamá me lo entregó a mí y así sucesivamente, ¿sí? O pueden ser cosas que yo las considero valiosas, porque quizá me ha costado, porque quizás son cosas que tienen una importancia para mí. Pero también ese bien yo lo limpio, lo mantengo con sumo cuidado. Y de vez en cuando, como es algo que puede ser tan valioso, de vez en cuando yo voy y reviso que ese bien
está donde yo lo he guardado. Y a veces por seguridad lo cambio de lugar. Porque si hay personas que me colaboran en la casa o personas que de alguna forma van a ayudarme, yo quiero que ese bien esté muy resguardado. Y a veces lo cambio de lugar y no le digo a nadie más dónde lo puse, sino yo solamente sé dónde está guardado. ¿Por qué? Porque representa cuidado para mí, porque representa importancia. Pero también cuando ese bien está a la vista de los demás, no lo mantengo de forma descuidada, lo limpio, lo coloco en lugares donde las personas lo pueden ver, pero tengo cuidado de las personas que se acercan a él, de que no lo rayen, de que no me lo vayan a romper. Si es el niño que se va a acercar a ese bien material que hacemos, no. Ven, yo te lo presto, aquí yo lo cojo y solamente se lo coloco ahí para que el niño no lo vaya a dejar caer. Es decir, tengo mucho cuidado con ese bien. Lo protejo de daños, de rayones. Y a veces ni siquiera permito que las personas más cercanas lo toquen. ¿Sabes una cosa? Eso quiere el Señor que hagamos con nuestro corazón. Eso es para Dios tu corazón y mi corazón. Es ese bien más preciado. Y es así como el Señor espera que tú y yo lo guardemos, lo cuidemos, lo limpiemos. Pero más allá de eso, ¿sabes una cosa? Dios quiere que tengamos ese mismo cuidado con el corazón del otro, con el corazón de tu hermano, con el corazón de tu hijo, con el corazón de tu papá, con el corazón de tu mamá, con el corazón de tu esposo y de tu esposa, con el corazón de mi hermano en la congregación, con el corazón de mi líder, con el corazón de mi siervo y de mi consiervo. Y eso representa que nosotros tenemos la responsabilidad, por eso el Señor nos está hablando de que tú y yo somos responsables. ¿Somos responsables de qué? De guardar ese corazón. De guardar tu corazón, pero también de guardar el corazón de tu hermano y de mi hermana. De eso somos responsables. El Señor aquí nos quiere preguntar, ¿qué estamos guardando en nuestro corazón? ¿Qué hemos estado guardando en nuestro corazón? ¿Y qué hemos estado guardando en el corazón de los nuestros? ¿Qué hemos depositado en ese corazón? Quizá en el corazón de los nuestros hemos estado depositando cosas que no sirven, cosas que no les ayudan, cosas que los dañan, cosas que los lastiman. Y de eso también soy responsable. Dios me pedirá cuentas de eso que yo estoy depositando en el corazón de mi hermano, de mi hermana, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. Dios me va a pedir cuentas de eso. Deuteronomio 4:9. Vamos al libro de Deuteronomio. ¿Ya lo tenemos? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí nos está hablando de que nosotros entonces tenemos también una responsabilidad. Dice, guárdate. Es un imperativo. No es si a mí me parece, si yo creo, es posible que yo pueda guardarme. No, aquí me está diciendo guárdate. Es una orden. Y dice, guarda tu alma con diligencia. Es decir, prontamente, rápidamente. No esperando a que de pronto pase el tiempo, pasen las circunstancias y de pronto en esos momentos voy entonces a guardarme. Aquí está diciendo
para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué han visto tus ojos? ¿Qué han visto tus ojos este tiempo delante de la presencia de Dios? ¿Qué hemos visto de parte de Dios para nosotros como congregación? Dios nos ha estado hablando, nos ha estado recordando las promesas que Dios nos hizo como congregación. Ahora, Dios quiere que yo camine sobre estas promesas porque eso no es solamente para los pastores, eso es para todos y cada uno de nosotros. Y nos está diciendo también que tenemos una responsabilidad, dice, ni se aparten de tu corazón, es decir que yo no debo hacer caso omiso ni olvidar esas cosas de las cuales Dios nos ha estado hablando. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Y dice también que todos los días, ¿sí?, lo debo tener presente y dice, antes bien, las enseñarás. ¿A quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que ni siquiera es una responsabilidad para este tiempo, es una responsabilidad aún postrera, es una responsabilidad que vamos a tener nosotros de enseñar a nuestros hijos y nuestros hijos de enseñar a sus hijos y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que guardemos nuestro corazón. Es muy importante, para Dios es muy importante que nosotros guardemos nuestro corazón y guardemos el corazón de los nuestros y de los demás. ¿A quiénes te ha dado Dios para que tú guardes su corazón? Pregúntate. Quizá están en casa tus papás, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, pero aún a veces con ellos nos tenemos excesiva confianza. Y aún ni siquiera con ellos tenemos el miramiento de guardarles su corazón. Y a veces, ¿qué importa? Ellos ya conocen y ya saben cómo soy yo. Entonces, en la casa nos decimos lo que es y lo que no es. Porque como ya ellos nos conocen y saben de qué estoy hecho, entonces asumimos que ellos tienen que aguantarme, me tienen que sobrellevar porque así soy yo. Y eso yo ya no voy a cambiar. Yo nací así, así soy y así seré. Miren lo que Dios nos está diciendo. Guardemos el corazón. ¿Y guardemos el corazón de quién? De ellos. Ahora, si tú no guardas tu corazón, tampoco vas a poder guardar el corazón de ellos. Por eso hoy Dios nos está exhortando a que guardemos nuestro corazón, pero que también tengamos la responsabilidad de guardar su corazón. Debemos ser cuidadosos entonces ¿de qué? De nuestro corazón, pero también de guardar el corazón de los demás. El Señor nos dice de qué tenemos que guardar nuestro corazón. Quizá tenemos que guardar nuestro corazón de envidias. Posiblemente tenemos que guardar nuestro corazón también de celos, de contienda, de disputa. Aquí posiblemente somos los más queridos, los más amados, hermanito, hermanita, pero ¿cómo somos en casa? En casa sí sacamos la uña, la garrita la sacamos en la casa, ¿sí? Y quizá aquí tenemos una máscara, pero en la casa sí saben que yo soy así y así me comporto en casa. Dios no quiere que nosotros seamos de esa manera. Dios quiere que nosotros seamos libros abiertos aquí, en trabajo, en casa, en cualquier ámbito donde Dios nos ubique. Dios quiere que yo sea ese libro abierto para todas las personas. Guardemos nuestro corazón de hacer alianzas malsanas. Aquí dentro y fuera también.
¿Cómo soy en mi trabajo con mis compañeros? ¿Cómo soy en la universidad con mis compañeros de estudio? ¿Cómo me comporto en la casa? Dios quiere que guardemos nuestro corazón de esas cosas. Que así como yo soy aquí, pueda hacerlo allá también. Que así como soy allá, también pueda hacerlo acá. Que yo no tenga nada que ocultar, ni nada que las personas puedan decir, ese no es usted. Números 18:7. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro ministraréis. Yo os he dado el don, el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Aquí, ¿qué nos está hablando el Señor? El Señor aquí nos habla de que cuando nosotros, Natsar, guardamos nuestro corazón, si guardamos nuestro corazón aquí, lo vamos a poder guardar en casa. Tú y yo somos responsables de ejercer un sacerdocio en nuestra casa. ¿Qué sacerdocio estamos ejerciendo en casa con las personas que Dios nos ha entregado? No pensemos que el sacerdocio es solamente para los padres. El sacerdocio también es para los hijos. El sacerdocio también es para la esposa. El sacerdocio también es para los hermanos. Es decir, que todos, cada uno de los que estamos aquí, somos responsables de ejercer un sacerdocio en casa, ejercer un sacerdocio aquí dentro y ejercer un sacerdocio fuera. El Señor nos está hablando de que lo que debemos guardar es nuestro corazón y el corazón de los demás. ¿Por qué? Porque Él luego nos va a pedir cuentas. ¿Cómo ejerciste tu sacerdocio con los tuyos en casa? ¿Cómo ejerciste tu sacerdocio aquí, dentro de la congregación, dentro de la iglesia? ¿Cómo ejerciste tu sacerdocio allá en el sitio donde Dios nos puso a trabajar, nos puso a estudiar, nos puso a hablar con otras personas? ¿Cómo ejercemos ese sacerdocio? Y dice también acá la palabra, dice, mas tú y tus hijos contigo. Miren que ahí está hablando, primero yo, mis hijos. Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón y guardar el corazón de ellos. Dice, en todo lo relacionado con el altar. ¿Qué se hacía en el altar? Se presentaba ofrenda a Dios. Y esa ofrenda, ¿quién la podía presentar? El sacerdote. Y ese sacerdote no podía entrar de cualquier manera al altar. Y él lo sabía. Se tenía que preparar antes de entrar a presentar esa ofrenda. Primero para que la ofrenda fuera acepta, pero también para que él no muriera. Y eso habla, dice también, y del velo adentro. ¿Qué hay del velo adentro? El lugar santísimo. O sea, ¿cómo nos presentamos nosotros delante de Dios cuando no sabemos guardar nuestro corazón y el corazón de ellos, de los demás? ¿Cómo me presento yo ante el Señor para llevarle ofrenda a Dios si mi corazón no está preparado para esto? Y dice también, yo os he dado un don. El don es gracia de Dios, es un regalo inmerecido, es algo que ni siquiera nosotros merecíamos, sino que al Señor le plació dárnoslo. Dice, en don el servicio de vuestro sacerdocio. O sea que tú y yo somos responsables de ejercer ese sacerdocio. Y dice, y el extraño que se acercare morirá. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es el extraño? Ese extraño es esa persona que no debe presentar la ofrenda porque no está preparado para hacerlo. Y esa persona corre el riesgo entonces ¿de qué? De morir. Ahora, Dios entonces nos está diciendo
seamos responsables de ejercer un sacerdocio en casa, un sacerdocio adecuado, un sacerdocio que agrade a Dios. Y ejerzamos ese mismo sacerdocio aquí y ejerzamos ese mismo sacerdocio fuera. Que cualquier persona pueda decir, sí, esa persona es coherente, lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Es una persona coherente. Y no es una persona que aquí piensa una cosa, aquí habla otra cosa y aquí hace otra cosa. Debe haber ese equilibrio. Es lo que Dios nos está pidiendo. El Señor está hablando de que debemos guardar a los nuestros. ¿Cómo ministramos a nuestros hijos en casa? ¿Cómo ministramos a nuestro esposo o a nuestra esposa en casa? ¿Cómo nos estamos presentando como sacerdotes delante de Dios? Quizá a veces hacemos como, creo que ahora todos hemos visto en la ciudad que hay como unos containers grandes, ¿verdad? Ahí que depositan basura, ¿cierto? Y quizá a veces en casa terminamos haciendo eso. Les depositamos a los nuestros todo el container, incluso hasta si se lo podemos lanzar encima, le lanzamos el container. Y luego entonces vamos a orar. Y luego entonces vamos a presentar ofrenda delante de Dios. ¿Creemos que esa ofrenda va a ser recibida por Dios? No, no va a ser acepta por Dios. Es muy importante que seamos cuidadosos. ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón y qué guardamos en el corazón de los otros? Deuteronomio 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con nosotros de en medio del fuego. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con nosotros de en medio del fuego. El Señor acá nos está instando a no poner a nadie por encima de Dios. A veces nosotros tenemos nuestros propios ídolos. Quizá mi ídolo puede ser mi esposo, mi hijo, mi esposa. Quizá mi ídolo puedo ser yo mismo. Porque yo me creo que todas me las sé. ¿Y quién me va a venir a enseñar a mí si yo todo lo sé? Ahí está mi prepotencia, mi altivez y mi orgullo por encima de Dios. Y esas actitudes me llevan también a no guardar el corazón de los demás y a no guardar mi propio corazón. Cuando el Señor les habló a ellos, no les puso una imagen. Fue Dios mismo quien se reveló a ellos. Ahora, no permitas en casa que tú mismo u otras personas pongan a otras personas por encima de Dios. Dios no acepta eso. Y en eso también tú y yo somos responsables. Y si tú estás poniendo a otras personas por encima de Dios, pídele perdón a Dios. Porque Dios no acepta eso y Dios no se agrada con eso. Quizás estás poniendo por encima de Dios tu trabajo, tu estudio. ¿Cuántas cosas podemos poner delante antes que a Dios? El dinero. ¿Cuántas cosas? Pero Dios no se agrada con eso. Y dice también el Señor que no pongamos nuestra mirada en esas personas o en esas cosas. ¿Por qué? Porque como seres humanos que somos, ellos se pueden equivocar. Las personas que yo estoy poniendo por encima de Dios se pueden equivocar. Yo misma me puedo equivocar. Y puedo llevar a las personas a error. Porque les he enseñado y les he exigido, ni siquiera a veces he enseñado, sino les he exigido que por encima de nosotros, nadie más.
ahí también no estamos guardando el corazón de las personas ni estamos guardando nuestro propio corazón. Guardar también es comparado en la palabra con una fortaleza. Fortaleza. Nahum 2:1. Repita la palabra guardar. Repita la palabra natsar. Dígale al Señor, Señor, ayúdame a guardar mi corazón. Y ayúdame a guardar el corazón de los míos. Nahum 2:1 dice, subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Aquí el destruidor se relaciona con varias cosas. El destruidor que principalmente tenemos, sabemos que es el enemigo. Pero el enemigo empieza a atacar nuestros pensamientos. Aquí empieza el enemigo a traer ese destruidor y empieza a dañarnos. Cuando usted empieza a consentir en sus pensamientos ciertas cosas, esas cosas luego van a bajar aquí, van a bajar aquí, van a bajar a sus pies, van a bajar a sus manos y ahí ya cuando usted se dio cuenta, cayó. ¿Sí? Por eso es muy importante cómo guardamos nuestros pensamientos. ¿De qué tenemos que guardar esos pensamientos? Quizá a veces pensamientos no apropiados, pero no son solamente pensamientos de lascivia, ni son solamente pensamientos que son de índole sexual. Vienen otros pensamientos que a veces son más sutiles, ¿sí? Que ya empiezan a minar mi mente, mi boca, mi corazón y mi actuar. ¿Qué pensamientos pueden venir? Que esos pensamientos luego se convierten también en emociones. Y es en emociones donde yo empiezo a sacar esos pensamientos que consentí acá. ¿Qué emociones a veces consentimos? Ira, enojo. Consentimos también la falta de perdón. Consentimos también contienda, murmuración. Consentimos también la disputa. Consentimos también depresión. Consentimos cualquier cantidad de emociones en nuestro corazón. A veces cuando estamos bajo el estado de la ira, terminamos diciendo cosas que no deberíamos haber dicho. Ahí yo estoy siendo responsable también de lo que estoy haciendo y de lo que estoy depositando en el corazón de otros. Por eso, ante la ira, dice la palabra que calle. Debo callar cuando estoy airado. Debo esperar. No es el momento de hablar. ¿Por qué? Porque acordémonos que yo soy responsable de lo que le voy a decir a la otra persona. Todo lo que yo diga va a desencadenar de la otra persona también una respuesta. Y después yo termino diciendo, ay, qué pena, no era eso lo que le quería decir. Perdóneme, le prometo que no lo vuelvo a hacer. ¿Yo dije eso? Sí, no me acuerdo. No, ¿sabe que no me acuerdo? Y ni siquiera tenemos la capacidad de reconocer que dijimos lo que dijimos, generamos lo que generamos en la otra persona y ni siquiera nos atrevemos a decirle, perdóneme. ¿Sí? No fue eso. Yo lo dije quizá por el momento de ira por el que estaba pasando, pero perdóneme porque yo no la quería dañar. Pero a veces ni siquiera hacemos caso omiso. Hacemos de cuenta que no pasó nada. Y como es mi mamá ¿qué tiene que hacer? Perdonarme. Y la mamá, con todo su amor y toda su disposición, ¿qué hace? Continuar conmigo como si no ha pasado nada. ¿Sí? Pero esas fricciones que empezamos a generar allí
también van dejando huellas. Que nosotros también debemos ser cuidadosos de no dejar esas huellas en el corazón de las personas. Y que nadie deje esas huellas en mi corazón. Guardar aquí también dice guardar la fortaleza, shamar. Guardar es atender, es cuidar. O sea que debo cuidar los pensamientos y no creer que como fueron las circunstancias, yo me dejé llevar por las circunstancias. Cuidado, debemos ser responsables también de qué vamos a decir. Siempre tenga en cuenta para qué lo dice, cómo lo dice y si eso que usted está diciendo tiene propósito de parte de Dios para su vida o para la vida de la persona que usted le va a decir. Ceñirse los lomos. Primero dice, vigila el camino. Ustedes recuerdan la escena de los espías, ¿cierto? A los espías los mandaron ¿para qué? Para que miraran cómo era la tierra donde ellos iban a llegar. Pero esos espías también tenían una responsabilidad y era devolverse a traer la información y ellos allá tuvieron que ser muy observadores y mirar realmente cómo era esa tierra, cómo eran los habitantes que estaban en esa tierra, si esa tierra producía fruto o no producía fruto. Y ellos vinieron con esas buenas noticias. Así es que tú y yo tenemos la responsabilidad de cuidar, de guardar, de vigilar. Siempre tenemos que estarnos revisando y mirando si eso que yo voy a decir tiene propósito o no tiene propósito. De parte, no mía, de parte de Dios para la persona. ¿Sí? Y no nos justifiquemos diciendo, no, es que eso me lo dijo el Señor y yo por eso se lo dije. Y ni siquiera tuve cuidado de decírselo, sino simplemente se lo lancé. Cáigale como le caiga. Debemos ser cuidadosos. Dios nunca avergüenza a nadie. Y las cosas aún que Dios nos muestra nunca serán para avergonzar a nadie. Serán para hablar con la persona en privado y decirle a la persona, Dios me está mostrando esto, esto y esto. Pero no para enrostrárselo a la persona ni para avergonzarla delante de nadie. Aún en esas cosas Dios quiere que seamos cuidadosos. Guardemos el corazón de las personas y guardemos nuestro propio corazón. Cíñese los lomos, cíñete los lomos. ¿Eso de qué habla? Cuando nosotros vamos a hacer un oficio en la casa, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero buscamos la ropa adecuada, ¿cierto? Y ahora sí, vamos a ponernos a hacer lo que tenemos que hacer. Eso habla de que nosotros también tenemos que poner esfuerzo de nuestra parte. Tiene que haber disposición de parte nuestra para hacer lo que tenemos que hacer. Y ese ceñirse los lomos también habla de guardar aún nuestras fuerzas para aquellas cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Y habla también de no desistir. Si al primer intento no logramos que las cosas cambiaran, no bote la toalla. Persevere. Sabemos que no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios está de nuestro lado. Y Dios nos va a ayudar a que las cosas sean diferentes. No pretenda que cuando usted ha estado permanentemente ofendiendo a alguien, asusándolo, que cuando usted va a hablar con la persona tenga toda la disposición para escucharlo. No, la persona también ya está lastimada. La persona también está a la defensiva. Usted tiene que perseverar y que Dios le apareje el tiempo para que usted pueda hablar con la persona tranquilamente y pueda usted también generar un espacio donde pueda sanar ese corazón. No asusar más, sanar. Refuerza mucho tu poder. Ahí está hablando también de que hay que perseverar. Tenemos que perseverar. No vamos a desistir, así las cosas de momento no cambien. Habla también de que tenemos que estar dispuestos a reforzar
nuestras fuerzas espirituales. ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dado espiritualmente? Oración, ayuno, intercesión, la palabra. Entonces yo debo reforzar esas fuerzas espirituales para luego sí hacer la tarea que Dios me encomendó o me llamó a hacer. Salmo 121:4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Aquí el Señor nos está diciendo que esta palabra guardar, proteger y atender, habla de que yo no estoy solo ahí, no estoy sola en ese cuidado, en esa labor de cuidar y de proteger el corazón de los demás. Dios está conmigo, Dios está de mi lado y el Señor no duerme. Yo puedo dormir, pero el Señor no, ¿sí? El Señor está atento, Él está pendiente y dice también que yo debo tener la certeza de que Dios está conmigo y que no estoy solo en ese cuidado que debo tener con los demás. ¿Por qué? Porque a veces también tenemos personas que son no tan fáciles, no tan sencillas y uno dice, uy Señor, lo he intentado varias veces y nada, no he logrado nada. La persona sigue y sigue y sigue, ¿sí? Con su misma actitud, con su mismo carácter, con las mismas palabras. Tenga en cuenta que usted no está solo. Dios está ahí con usted. Y Dios, tarde o temprano, le va a dar la victoria sobre esa circunstancia. Dios nos va a dar la victoria sobre esa circunstancia. Si yo lo llevo a Él como mi aliado, Él me va a dar la victoria sobre esa circunstancia. No estamos solos. Guardar también nuestras palabras. Esta parte es muy importante. La palabra nos habla permanentemente y reiteradamente del cuidado que debemos tener con nuestra lengua. ¿Sí? Dice que es un órgano que no tiene huesos, pero es un órgano que ¿qué? Que hace muchísimo daño. Y así cortica como la tenemos, y así que puede estar dentro de nuestra boca, que aparentemente podemos tenerla controladita. Si yo no la controlo, ella va a hacer estragos en mi corazón y en el corazón de los demás. Guardar también nuestras palabras. Entonces dice, guardemos nuestra boca. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Por ahí hay un dicho que dicen que yo soy esclavo de lo que digo y amo de lo que callo. ¿Sí? Es decir, que yo debo controlar mis palabras. Las palabras, dice la palabra también, que pueden ser más que pueden ser y pueden hacer muchísimo más daño que aún mis expresiones. Puede que yo no la mire feo, pero eso sí, con mi boca le digo hasta, perdón la expresión, hasta de qué se va a morir. ¿Sí? No la miro mal, pero con mi lengua sí la estoy mirando muy mal. Y a veces eso hace que yo no tenga el cuidado de guardar el corazón de los demás con mis palabras. Las palabras es algo por lo cual yo genero mucho, pero mucho daño. Es necesario guardar las palabras que yo le digo a los demás. Siempre recordemos que lo que yo digo acá está generando algo aquí, en mí, pero también está generando algo en la otra persona. En mí genera una emoción, en él también genera una emoción. Y yo debo ser responsable de guardar ¿qué? Su corazón y de guardar mi corazón. La lengua, Salmo 34:13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño.
La exhortación que nos hace el Señor aquí es, debemos cuidar lo que decimos. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. A veces ni siquiera tenemos el empacho de pensar qué es lo que vamos a decir, sino simplemente lo vamos diciendo. Como sale, como llega, lo vamos soltando y lo vamos diciendo. Y no somos cuidadosos de que eso va a generar en el corazón de la persona también algún tipo de daño. Siempre guardemos el corazón en las demás personas de rayarlo, de dañarlo, de generar ahí fisuras. Esas fisuras con el tiempo se convierten en raíces de amargura. Y esas raíces de amargura necesitan ser sanadas. Lo que yo digo determina, lo que yo le digo a otra persona determina también qué va a pasar con esa persona. Y lo que la persona me dice también determina qué va a pasar conmigo. A veces decimos cosas por decir que pueden generar muchísimo daño. Salmo 141:3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Por qué? Porque dice, pon guarda a mi boca. Nosotros les enseñamos a los niños que hay que ponerle candadito a la boca, ¿cierto? Y hacemos juegos con los niños donde les enseñamos que hay que ponerle candado a la boca. Pero ese mismo candado que les enseñamos a poner a los niños deberíamos ponerlo nosotros también antes de hablar. Hacia ellos, cuando les hablamos a ellos, ¿sí? También es importante mirar qué les decimos y cómo se lo decimos. Y dice, y guarda la puerta de mis labios. ¿Cuál es la puerta de mis labios? Los labios, ¿sí? Están allí. Yo puedo tener la palabra ahí lista para hablarla. Pero si yo guardo mis labios, esa palabra no va a salir. O sea que ahí, ¿quién es responsable de eso? Yo soy responsable. Yo no puedo decir, es que usted puso palabras en mi boca que yo no había dicho. Eso es algo que usamos como ese caballito de batalla. Entonces, como usted me lo dijo, entonces yo también le dije. Y yo soy responsable, yo debo ser responsable de guardar esos labios. El Señor desea que tú y yo seamos cuidadosos de lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Y también dice que como yo debo decirlo, también debo ser cuidadosa en la forma como lo digo. Porque a veces no es lo que decimos. ¿Quién me dice lo que continúa? Es el tonito con el que me lo dijo. El tonito fue lo que me molestó, ¿sí? Y en eso también somos responsables. Y debemos ser cuidadosos de cómo lo decimos. Si usted ve que no es el momento, no lo diga. Dios le aparejará el tiempo, las circunstancias y el momento para que usted, cuando ya está más reposado, lo pueda decir sin generar daño. Shamar significa también cuidar, guardar. Y eso también nos habla de que nosotros debemos ser cuidadosos de lo que hablamos y decimos cuando decimos, es que Dios me lo dijo. Como Dios me lo dijo, yo se lo dije. Ahora, eso puede ser, por supuesto que sí, pero siempre debemos ser cuidadosos y confirmar con Dios lo que Dios me está diciendo que debo decir. Números 23:12. Dice, él respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Esas cosas que nosotros a veces decimos de parte de Dios,
también debemos ser cuidadosos y que Dios nos confirme lo que Dios quiere que nosotros digamos. Si es de Dios, Dios nos mostrará cómo decirlo. Y Dios pondrá el preciso momento para poderlo decir de parte de Dios. Significa guardar y cumplir con esa responsabilidad. Hay que tener en cuenta que cuando Dios me dice algo, yo debo hablar con responsabilidad de lo que Dios me está diciendo que diga. Con responsabilidad. Y también es importante que eso que Dios me ha dicho que diga, ¿va a guardar el corazón de las personas? Recordemos que Dios nunca va a dañar el corazón de nadie. Cuando Dios tiene que exhortar a alguien y tiene que corregirlo, Dios lo hace con amor. Y no debemos poner palabras de Dios en nuestra boca que Dios no nos haya dicho. De eso también somos responsables. Hoy el Señor nos está preguntando a ti y a mí, ¿hemos sido responsables? ¿Hemos sido responsables de guardar el corazón de los demás? ¿Hemos sido responsables de guardar nuestro corazón? ¿Qué vamos a hacer a partir de esto que Dios nos está hablando? Debemos hablar con el Señor y pedirle al Señor también que nos guarde, que nos ayude a guardar el corazón también de las demás personas. Antes de finalizar, yo le voy a pedir que cierre sus ojos allí y usted le pregunte a Dios, la primera que fue confrontada con esto fui yo, cuando el Señor me habló sobre esto. Y créanme que tuve que pedirle perdón al Señor también por cosas que yo no he guardado en mi corazón, no he guardado el corazón de otros, pero también sé que el Señor, en medio de todo su amor y su misericordia, nos ayuda para que nosotros lo hagamos y lo sepamos hacer con cuidado. Cierre sus ojos allí. Voy a pedirle a mi esposo que pase por acá. Mientras usted está allí con sus ojos cerrados, hay una canción que el Señor nos ha dado y pone en nuestro corazón también, que en este momento Dios guarde nuestro corazón. Muchas veces en la vida, tanto los hombres como las mujeres entregan el corazón a un hombre o a una mujer, ¿listo? Pero lo entregan de una forma sin medir las consecuencias, ¿ok? No cuidan ese corazón y los hombres o la mujer termina destruyendo el corazón y dejándolo en 1000 pedazos. Pero Dios está allí con los brazos abiertos esperando que tú le entregues ese corazón. Así está en los pedacitos. Él quiere rearmar tu corazón y darle un nuevo sentido a tu vida, ¿ok? Entonces, Dios está para restaurar. Entonces, la canción se llama Mi Oración. Dice: hoy mi corazón lo abro a ti, hoy mi corazón lo entrego a ti. ¿Cómo yo podré de ti ocultarlo? Si tú lo has visto, Dios, y allá en mi soledad tú lo has mirado. Y allí lo dejó Dios, entre la leña del altar, quebrántalo, consúmelo, purifícalo.
a no pecar contra ti, porque de lo que hay en él mi boca habla, llénalo de tu alabanza y tu alabanza cantará. Y allí lo dejó Dios entre la leña del altar, quebrántalo. Consúmelo, purifícalo y enséñale a no pecar contra ti, porque de lo que hay en él mi boca habla, llénalo tu alabanza y tu alabanza cantará. Gracias, Señor, gracias. Gracias por estar en esta mañana aquí en medio de nosotros. Gracias porque tu palabra ha penetrado los corazones. Gracias porque hoy hay corazones nuevos, porque hoy hay corazones restaurados, porque hoy hay corazones renovados, porque hoy hay personas que están entregando sus corazones a ti, Señor. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Que esa alabanza permanezca en nuestras vidas, en nuestros corazones a diario, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por estar en esta mañana aquí con nosotros. Gracias. Yo bendigo a la iglesia y bendigo a cada persona en este lugar. Muchas gracias, Señor. Amén, amén.